¿Cómo funcionaba el turismo en Al-Ándalus? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy nos sumergimos en las vibrantes calles andalusíes para descubrir los funduk, las posadas medievales que hicieron posible el comercio a media y larga distancia. Para ello me acompaña Alicia Hernández, historiadora y arqueóloga de la Universidad de Granada, que hizo su tesis doctoral sobre comercio y alojamiento en las ciudades de Al-Ándalus. ¡Empecemos! Memorias Hispánicas. Antes de nada tengo que decir que por algún motivo mi parte del vídeo no se procesó del todo bien, hizo como pequeños cortes y por eso el audio se escucha así entrecortado. Pero bueno, la parte de la invitada sí que está perfecta, que es lo importante al final, así que disfrutadlo y disculpad por esa molestia. Desde sus inicios en la Meca, el Islam estuvo vinculado al comercio y al peregrinaje. ¿Cómo se refleja eso en la forma en que se organizaban las ciudades del Al-Ándalus y en la importancia del comercio en las sociedades islámicas? Pues sí, es cierto, es que el Islam prácticamente desde su nacimiento en el siglo VII ha estado intrínsecamente ligado, vinculado a ese mundo urbano, al mundo comercial. Y de hecho, bueno, es que el propio profeta Mahoma actúa como comerciante, participa en ese comercio caravanero junto a su esposa Jadilla. Y bueno, no podemos olvidar tampoco que la ciudad de la Meca, antes de convertirse en esa ciudad, digamos, en ese centro espiritual del Islam, pues ya era un nodo caravanero principal en la Arabia ya desde tiempo preislámico, o sea que desde el surgimiento esa religión está vinculada a toda la cuestión comercial. Esa vocación pues también se va a reflejar en lo que los investigadores denominan como esas señas de identidad dentro del urbanismo y lo reflejan sobre todo en tres espacios concretos, ¿no? Como sería la propia mezquita Al-Jama, los baños y los mercados permanentes. De manera que ese sería un poco el trípode el que podría ir organizando ese urbanismo islámico en las ciudades de Al-Ándalus, pero en general también en el resto del espacio y del territorio islámico. Digamos que la mezquita va a cuidar esa parte más espiritual. Los baños, pues toda la cuestión de la higiene, incluso también la limpieza ritual. Y en tercer lugar tendríamos la cuestión de los mercados permanentes con los zocos, las alcaicerías y el funduk que permitirían ese desarrollo económico en todas las ciudades islámicas. Por lo tanto, no podemos entender las ciudades de Al-Ándalus sin pensar en esos tres espacios y en cómo se desarrolla el urbanismo en torno a ellos. Es cierto que, Ujú. bueno, que estamos en la Edad Media, la base va a ser la agricultura, pero dentro de los territorios islámicos el comercio, a pesar de tener ese papel complementario, va a ser muy importante y va a tener ese gran desarrollo, sobre todo a partir del siglo XI. Por lo tanto, los mercados van a tener también ese papel como un espacio de escenario social donde también se congrega la población y por lo tanto creo que junto a la mezquita y los baños pues van a organizar esa vida social pública en Al-Ándalus. Generalizando, ¿qué tan común dirías que era viajar por Al-Ándalus? ¿Cuáles eran los principales motivos que hacía que uno quisiera viajar? ¿Y cuál era la escala de viaje, digamos, más habitual? Es decir, ¿era solo moverse por una misma comarca o provincia? ¿O incluso un campesino podía tener unos horizontes más amplios? Pues yo creo que viajar en Al-Ándalus tenía que ser bastante más habitual de lo que podemos pensar en un primer momento. Y los motivos también podían ser variados. Seguro se nos viene a la cabeza pues, la motivación religiosa, ¿no? Con torno al peregrinaje a la Meca y ese movimiento de peregrinos hacia Oriente. Y seguro también los motivos económicos, ¿no? Ese interés por comerciar, por intercambiar productos, materias primas, lo que nos hace imaginar a esos mercaderes en movimiento. Pero luego también podemos tener otro tipo de motivos, por ejemplo, políticos o militares, que darían lugar a que tuviéramos también en esos viajes a tropas, a embajadores, a funcionarios públicos. eh, Vamos, quizá un repertorio de viajeros más diverso del que quizá pensamos a priori.
Muy interesantes también los motivos más de tipo cultural o científico, si pensamos en esos sabios, esos eruditos que para aprender y para formarse con otros maestros. Por lo tanto, creo que como ves, las escalas del viaje podían ser también bastante variadas. Eh, el mismo Corán incluso parece que promueve, ¿no? Que haya ese movimiento, que los creyentes emprendan esas travesías, esa búsqueda de conocimiento. Mencionaba hace un momento a esos sabios y a esos eruditos, ¿no? Los ulemas, si los mencionamos con el término en árabe. Pues esos ulemas Ujú. van a realizar esa rihla, ese viaje en esa búsqueda del conocimiento y encontramos a ulemas de Al-Ándalus en numerosas ciudades del Mediterráneo. La escala, pues ya te digo, podía ser variada, ¿no? Esos grandes viajes a Oriente o quizá viajes más próximos, quedándose en el norte de África, en ciudades como Tremecén. Y si nos lo llevamos al terreno comercial, podemos ver una cosa similar, ¿no? En cuanto a la escala. Podemos pensar en comerciantes minoristas, en comerciantes del zoco o vendedores ambulantes que van a quedarse en esa escala de intercambio más reducida o en esos campesinos que tú mencionabas, ¿no? Que quizás se desplazan a las ciudades próximas a vender ese excedente de producción. Y luego tenemos a otro tipo de comerciantes que se encargarían pues, de esa escala más regional o del comercio a larga distancia, comerciantes más vinculados con esas importaciones y exportaciones que estarían vinculados, como digo, con ese gran comercio a larga distancia que quizás es el primero también que se nos viene Sí. a la cabeza. Sí, que sobre todo en el Levante, Almería, estaba muy desarrollado esa parte de marineros que incluso fundaron ahí colonias por el norte de África, como Orán o Tenes. O sea que sí, sí. ¿Sabemos si existían también guías de viaje escritas? O sea, o de qué manera, digamos, un andalusí o un viajero extranjero podía saber cómo moverse por el país? Pues bueno, sería ideal que hubieran podido contar con esa información, con alguna guía de viajes, con mapas de carreteras o con algo parecido a Google Maps, pero no era el caso. ¿No? Entonces la información, digamos que era un poco más fragmentaria. Pero No existían guías de algunos viajes. trabajos geográficos sí que hay. O sea, esos no servían para viajar. Sí, esa es la principal fuente de información escrita de la que podrían disponer estos viajeros, ¿no? Estos Pero viajeros normalmente y supongo que un estos viajero era comerciantes. más quizás por experiencia Más o allá por, ¿no? de, O por hablar, no sé. Supongo que era así, ¿no? Claro, quizá la información que podían obtener así de primera mano sería pues con ese contacto, digamos, directo al llegar a una ciudad, pues con la gente local, con otros viajeros, con otros mercaderes con los que pudieran encontrarse, el que sería, digamos, el registro más directo para tener información actualizada de por dónde ir, por dónde no ir y dónde tenían esos peligros más inminentes para evitar esa ruta o ese camino. Ujú. Si tuvieras que explicarle a alguien que no sabe nada de Al-Ándalus, qué era un funduk, así en pocas palabras, ¿cómo lo describirías? ¿Como un hotel, como un mercado, un almacén? Así un poco de todo. Bueno, la respuesta más corta sería que efectivamente es un poco de todo. Pero bueno, alargándolo un poco más Ujú. para explicarlo, un funduk sería ese edificio polifuncional que va a servir simultáneamente o como posada para viajeros y comerciantes, principalmente para comerciantes, pero también podían alojarse en ellos otro tipo de viajeros. Va a ser también al mismo tiempo un lugar de almacén seguro donde estos comerciantes podían depositar sus mercancías. Y al mismo tiempo va a ser también como un centro de negocios, como un centro de comercio al por mayor, donde diferentes mercaderes, estos comerciantes de distinto tipo que mencionaba hace un momento, ¿no? Comerciantes locales, vendedores ambulantes, esos comerciantes especializados en las importaciones y exportaciones, pues ahí podían eh, congregarse y realizar esos negocios, ¿no? Con las distintas mercancías que llegaban a una ciudad. Ujú. Claro, supongo que los que usaban más como posada eran comerciantes de otras partes, ¿no? De otra ciudad, imagino. Sí, bueno, tenemos que pensar que podían ser esos comerciantes, digamos, que venían de un contexto más regional dentro del propio territorio de Al-Ándalus, pero también podemos pensar en comerciantes que vinieran de más lejos, de otros puntos del Ujú. Mediterráneo y que también van a hacer uso de estos funduk.
¿Quién era el dueño de estos edificios? O sea, ¿eran negocios privados, estatales, o se podían encontrar las dos modalidades? Pues en el caso del mundo islámico, digamos que la propiedad no era solo pública o privada, que estos edificios podían tener ese tipo de propiedad, sino que además tenemos un tercer tipo de propiedad, como van a ser los legados piadosos, Avices. los conocidos también como bienes de manos muertas o bienes avices. Entonces, claro, estos funduk van a tener esos tres tipos de propiedad. Podían ser propietarios particulares, individuales, anónimos, digamos. Podían ser también edificios que fueran propiedad del Estado o que estuvieran promovidos por el emir o por otros funcionarios públicos que de hecho pues podían promoverlos pues para fomentar el desarrollo económico de la ciudad, para incluso tener ellos mayor prestigio como ostentación de poder. Y tendríamos ese tercer tipo de propiedad que son los legados piadosos. Es decir, que un individuo fuera conocido o no, podía donarlo de manera pues perpetua, digamos, para que los beneficios que se obtuvieran de este funduk por los negocios que se dieran en su interior o por su alquiler, lo que pagaban los comerciantes a cambio de hospedarse allí, pues todo ese beneficio se dedicara pues bien a obras públicas o al pago de los recitadores del Corán, por ejemplo, o incluso para la construcción de mezquitas o de otros edificios. Imagina que eres una comerciante que llega ahí a Córdoba o Almería en el siglo XI. ¿Qué es lo primero que harías así al llegar a un funduk? ¿Y cómo era un día típico allí dentro? O sea, ¿cómo se regulaba la convivencia en un espacio que, como has dicho, era pues muy multifuncional y que pues donde podías encontrar gente de procedencias muy distintas y de religiones distintas? Vale, esta respuesta podría alargarse bastante, pero voy a intentar ser lo más concreta posible. Si yo ahora mismo me imaginara llegando a Córdoba o Almería en el siglo XI con mi burro y con un cargamento, pues por ejemplo, de pasas, lo primero que haría al llegar a la ciudad sería, bueno, al llegar a uno de estos edificios sería contactar con el encargado de este edificio, con el Sahib al-Funduk o con la funduquilla, en función de quién fuera la persona a cargo, con el objetivo pues de que me asignara una habitación en la que pasar la noche, que me dijera dónde podía descargar mi mercancía y dónde puedo dejar a mi burro, que entiendo que sería en el patio seguramente del edificio y que me dijera también pues cuál era la tarifa, ¿no? que tenía que pagar a cambio. Pues quizá pues, un dirham por pasar yo la noche, un dirham y medio por la mercancía y por el animal y ya pues en función de eso pues ver si me iba a quedar solo una noche o más de una. Que también por las fuentes escritas vemos que hay tarifas incluso mensuales para estos viajeros. Hostia. Una vez que ya estuviera un poco ubicada, pues se podría dar paso, ¿no? A ese día de negocios en el patio, bien por subastas de la mercancía o bien por ese intercambio directo con comerciantes de la ciudad que vinieran allí a interesarse por las mercancías que traemos estos comerciantes de fuera, que estamos alojados en el Funduk. A lo largo del día, pues podía pasar por allí el Muhtasib, el almotacén, a vigilar que, bueno, pues que no se cometieran fraudes, que se vigilaran esos precios e incluso también que si los comerciantes que estaban allí eran musulmanes y coincidía con la oración, pues que todos los musulmanes fueran a la mezquita a realizar la oración del viernes. Después de la intensa jornada de negocios, pues imagino que también me daría algo de hambre, pero no vamos a encontrar un restaurante dentro de estos funduk. Entonces, dependiendo del edificio, me podría encontrar con dos situaciones. Ninguno de estos funduk tenía un servicio, digamos, de cocina de restaurante. Pues en algunos de ellos podría haber alguna mujer, seguramente alguna viuda, alguna anciana, que a cambio de poder alojarse allí y de tener más o menos un sustento y poder mantenerse, sí que podía estar encargada de la cocina del edificio. Pero no tenemos muchas menciones sobre esta cuestión. Generalmente parece que la idea sería que cada viajero, cada comerciante tuviera que comprar el alimento que quisiera en el zoco o incluso ya algo cocinado
para ese día, o bien llevar sus propias ollas y cazuelas y con lo que hubiera comprado en el zoco, pues cocinar dentro del funduk, en algún anafre, en algún hornillo portátil, su propia comida. Siguiendo, ¿no? ¿Cómo sería ese día en el edificio después de comer? Pues bueno, quizá por la tarde se podrían continuar también con esos intercambios o con esos negocios, pero al caer la noche, cuando ya estos edificios se cerraran, digamos que sería el momento en el que se da esa convivencia interna entre, pues, la propia familia que estuviera allí encargada de administrar el edificio y los comerciantes o los viajeros que estuvieran allí alojados. Ahí, claro, sí que podemos ver, ¿no?, esa mezcla, pues, ya que podíamos encontrar tanto viajeros musulmanes, judíos. Es interesante, no tenemos muchas anécdotas de lo que ocurría dentro de estos edificios, pero sí que hay una mención concreta del Muhtasib de Málaga del siglo XIII, de Al-Sakati al-Malaki, que nos habla de cómo varios mercaderes se dan cuenta cuando estaban reunidos en el zaguán de uno de estos funduk hablando entre ellos, de que todos habían sido estafados ese día en el zoco por el mismo vendedor de higos. Entonces eso da un poco esa escena, ¿no?, pintoresca de cómo al final del Sí, día sí. todos se ponen ahí a hablar y a contarse un poco cómo ha ido la jornada y descubren que ese mismo vendedor había estado engañándolos de la misma manera. Sobre cómo se regularía esa relación entre musulmanes, judíos dentro del mismo edificio. Bueno, sí que hay constancia también de que se trataba de garantizar una seguridad para todos estos comerciantes y de que el propio encargado del edificio, o bien si se contrataba incluso a algún guardián o algún portero, pues serían los que tendrían que velar por esa seguridad. Además, tenemos también alguna mención sobre cómo era esa convivencia en alguna fuente escrita que nos habla de que los judíos que se alojaban en estos edificios tenían que vigilar eh, qué era lo que se cocinaba en las ollas y en las cazuelas del funduk, porque algunos encargados de estos funduk que no eran judíos, que eran musulmanes, pues quizá cocinaban con algunos alimentos que no eran lícitos dentro de las leyes judías, ¿no?, que no eran kosher, y de hecho mencionan en concreto insectos o carcasas de animales, de manera que entonces luego los judíos no podían usar esas ollas y esas cazuelas para cocinar. Entonces digamos que se ve esa negociación de esos espacios comunes, de esos objetos comunes que tenían que utilizarse dentro de los edificios como una cuestión también del día a día. Podía darse también que se establecieran determinados tipos de acuerdos o comerciales o tratados, digamos, de paz también entre gobernantes, de manera que el interés, digamos, comercial y económico en el interior de estos edificios quedaba un poco al margen de los problemas quizá políticos que se dieran fuera de ellos. O sea que en cierta medida creo que podemos pensar en estos fundus como un microcosmos ahí de globalización medieval en el que, bueno, pues esos intereses comerciales quizá primaban por encima de esas disputas más políticas o religiosas. ¿Por qué razón los hombres y mujeres que regentaban estas posadas solían tener mala reputación? Bueno, yo os estaba hablando en general de cuestiones más oficiales, ¿no? De que estos edificios mm, se establecen pues con ese interés comercial o para dar apoyo a los viajeros. Pero volviendo de nuevo a esas menciones que aparecen de vez en cuando por las fuentes escritas y que nos dan algunas pinceladas, algo de luz sobre cómo era la vida dentro de los edificios, vemos que nos los pintan como unos edificios muy ruidosos, asociados al juego, al consumo de vino, asociados también a la prostitución irregular. Entonces todo eso hacía que las personas que estuvieran ahí a cargo pues no tuvieran esa reputación tan respetable. Los textos incluso llegan a calificar a algunos de estos posaderos, ¿no?, como hombres infames, y que pues digamos que eso manchaba su reputación. Mencionaba también antes que cuando yo llegara a ese funduk, intentaría hablar con el encargado o con la encargada. Y la encargada se aparece mencionada como funduquilla,
Pero resulta también interesante que ese concepto de funduquilla no solo se aplicaría a lo que es la encargada del edificio, sino que también se empleaba, era un término empleado, pues para referirse a esas mujeres con esa reputación dudosa. Entonces vemos ahí un poco esa ambivalencia Ujú. del término. Luego Que podemos también hay que encontrar decir, también otra. las fuentes, claro, son de hombres urbanos, normalmente de la élite, que bueno, que tienen estos sesgos también. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar, ¿no? Sí, bueno, tenemos también las menciones en los tratados de Gisba, en las fuentes jurídicas, que claro, efectivamente estaban tratando de regular cómo tenían que ser esas relaciones en el mercado. No deja de ser interesante que, bueno, si siempre que se menciona o se trata de regular algún comportamiento, pues en definitiva nos está hablando también de que ese comportamiento se estaba produciendo. Lo digo ahora, pues recordando un poco esa conducta, ¿no?, que Ibn Abdún trata de prohibir en Sevilla en el siglo XII sobre las prostitutas, que dice que no vayan con la cabeza descubierta fuera del funduk. Por lo Ujú. tanto, podemos entender que dentro de estos edificios sí que irían con la cabeza descubierta. De ahí que, bueno, pues veamos de nuevo esa relación, ¿no?, con la prostitución también en su interior. Otro caso así curioso también en relación con esta cuestión de la mala reputación, pues lo vemos en una fetua concreta, no es de Al-Ándalus en este caso, es del norte de África, pero un jurista sí que, bueno, pues digamos que trata de mm, emitir un dictamen sobre un borracho que había dicho que todos los encargados de Funduk eran borrachos y prosenetas, aunque fueran profetas revelados. Y a mí me parece curioso que este jurista sobre todo se centra en discutir si un profeta podía ser un encargado de un Funduk o no, pero en ningún momento discute nada sobre de que fueran cornudos o prosenetas, o sea que eso como que lo da un poco por descontado, el que tuvieran esa mala reputación. Has analizado una cuarentena de edificios excavados así en la península y has observado que no existe una única tipología estándar de Funduk. Entonces, así cuando estás delante de, de los restos de una excavación, ¿qué es lo que te dice esto es un Funduk? O sea, ¿cuáles son los indicios arqueológicos clave que tienes que leer ahí? Bueno, esta es una muy buena pregunta que me lleva rompiendo la cabeza bastante tiempo, sí. Es cierto que cuando excavamos no buscamos ese cartel que diga literalmente hotel, posada. Si en algún momento encontramos alguna inscripción de este tipo en Al-Ándalus sería ideal. Sí que se han encontrado algunas en alguna ciudad de Oriente, pero para el caso de Al-Ándalus todavía ninguna. Por lo tanto, como bien dices, tenemos que buscar esa serie de indicios arqueológicos para tratar de realizar esa interpretación, ¿no?, arqueológica e histórica de si estamos ante un edificio de este tipo, público, comercial, y no ante un edificio de un carácter más privado, quizá. Eh, Algunos de esos indicadores arqueológicos, pues podría ser la propia planta del edificio. Buscamos un edificio que tiene que ser grande, más grande quizá que una vivienda privada habitual. Los ejemplos que he podido estudiar hasta la fecha van entre unos 200 y unos 800 metros cuadrados. Son unos edificios que se estructuran en torno a un patio central con una única puerta de acceso, con estancias independientes que abren al patio, y esas estancias, pues digamos, no están comunicadas entre sí. Otro indicio interesante es la cuestión de la seguridad, ¿no? Lo veíamos con el caso de las fuentes escritas, como mencionan esa existencia de porteros, de guardias, y en el caso arqueológico, pues lo que buscamos es un edificio que tenga una única puerta, pero con algo de monumentalidad, podríamos decir, para acoger a esos viajeros, esas mercancías, esos animales de cierto porte. Y pues bueno, que al final también fuera un espacio que no tuviera más aperturas ni ventanas hacia la calle, pues para controlar todos esos robos y esa salida fraudulenta de mercancías. Otro aspecto interesante a la hora de analizar estos edificios es el sistema hidráulico. Es decir, que encontremos una infraestructura de agua, de saneamiento, letrinas, pozos, canalizaciones, que sea más compleja y más numerosa que la de una vivienda, digamos, familiar, lo que eso también pues, no, lo delataría como un edificio en el que hay una gran cantidad de gente y que puede tener ese uso público.
Y pues bueno, un cuarto aspecto podría ser también la propia ubicación del edificio. Es decir, ya no solo qué pasa de los muros hacia adentro, sino dónde encontramos ese edificio en el propio urbanismo de una ciudad, de una localidad en concreto. Ya que pues sobre todo van a estar en espacios transitados, cerca de puertas principales, cerca de una mezquita, en las zonas identificadas como zonas de zoco, con gran presencia de tiendas, lo que también eso nos puede ayudar a contextualizar este edificio y a poder dar esa interpretación histórica, funcional. Ujú. El Corral del Carbón, construido así en el siglo XIV por Yusuf I de Granada, es el funduc, digamos, mejor conservado de España, ¿no? Pero si nos vamos así a los excavados, ¿hay alguno que no haya tenido la difusión que crees que se merece? Bueno, es cierto que sí, efectivamente, el Funduk Al Jadid, el conocido como Corral del Carbón, pues digamos que ha monopolizado toda la atención por ser el único conservado en pie. E incluso diría que se ha tomado como el modelo estándar de Funduk y todos los restos arqueológicos que han ido apareciendo después, como que en cierta medida se han tratado de comparar con ese edificio, que como bien dices es algo más tardío, ¿no? Ya del siglo XIV, por lo tanto, quizá el intentar ver esa similitud con unos modelos anteriores o con unos edificios más antiguos, pues era algo difícil. Esto Aparte, quizá está este es un cambiando. edificio de propiedad es propiedad de un emir, o sea que quizás también es de más monumental, ¿no? que otros de gente más modesta. Sí, efectivamente. De hecho, es que por el momento es el más grande, el que tiene una superficie mayor de esos 40 edificios que he estado estudiando en estos últimos años. Entonces, eso también lo diferencia ya de entrada de todos los demás. Sí que es cierto, pues que a partir de las excavaciones arqueológicas que se han ido realizando desde los años 90 hasta la actualidad, pues van surgiendo diferentes hallazgos de edificios que, bueno, son diferentes a una vivienda y para ellos se han ido proponiendo diferentes funcionalidades y para algunos de ellos pues que se tratara precisamente de estos edificios comerciales, de estos posibles funduk. ¿Algún caso concreto que crea que merezca algo más de difusión? Pues me parece muy curioso el caso de Córdoba, ya que allí pues se han identificado pues en torno a una decena de edificios que bueno, pues son como tesoros invisibles, digamos, porque se han podido documentar, se han estudiado, pero ninguno de ellos se ha conservado ni se ha puesto en valor, la mayoría excavados en los arrabales, pero sí que algunos de ellos pues podemos conocerlos muy bien, como Lo que se ha hecho ahí en Córdoba con el tema de excavaciones, han arrasado con todo, ¿no? Básicamente. bueno, en la zona de la Ronda Oeste, por ejemplo, pues que se excavaron unas superficies enormes de esos arrabales, sí que pues con trabajos de reconstrucción virtual, como los realizados por Cristina Camacho o Rafael Valera, pues han permitido hacer esa reconstrucción de los funduk allí excavados, pero como os digo, son tesoros ya invisibles porque no vamos a poder visitarlos en persona. Trayéndomelo un poco quizá a lo personal, pues otro edificio interesante que por ahora sí es visitable, es el recinto 1 del conjunto arqueológico de San Esteban. Es un edificio que hemos podido excavar hace poquitos años, entre 2018 y 2023. Llevamos a cabo varias campañas de excavación y hemos podido realizar un estudio interdisciplinar de ese edificio, lo que nos ha permitido, pues, quizá traspasar un poco esa barrera de los muros y de la arquitectura, intentar ir más allá y ver un poco cómo era la vida de la gente que pasó por ese edificio, ¿no? Aplicando pues estudios arqueobiológicos, de restos de semillas, carbones, fauna, pues hemos podido reconstruir un poco cómo sería la dieta de las personas que pasaron por allí, o bien, pues bueno, antes mencionábamos, ¿no? Esas veladas de los viajeros y de los comerciantes en estos funduk, pues el haber encontrado dentro de este edificio de Murcia unos restos de fauna en concreto, como son los astrágalos de caprino que se utilizan para el juego de tabas, pues nos evoca un poco también a esas sesiones, ¿no? A esas reuniones de estos viajeros y estos comerciantes, pues para llevar a cabo ese juego de azar dentro de este funduk. Y este edificio sí que, o sea, este espacio sí que se va a conservar, ¿no? Entiendo. Este espacio de Murcia.
Pues actualmente sí, ya han comenzado las obras para realizar la puesta en valor del yacimiento y esperamos que en los próximos años pues realmente ese fragmento del arrabal de la Risaca que puede visitar en el centro de la ciudad de Murcia pues sea finalmente puesto en valor y sea visitable. Ujú. ¿Cómo se adaptó el Funduk al contexto feudal cuando las ciudades fueron conquistadas por los cristianos? Pues en este caso yo creo que hay una clara pervivencia y una clara adaptación del contexto islámico al contexto feudal. Yo creo que vieron claramente que este edificio, la funcionalidad y el uso que se le daba era algo rentable y que se podía seguir manteniendo. Sí que es cierto que se introdujeron algunos cambios. Los nuevos administradores cristianos pues van a ir asimilando este sistema, pero lo van a ir modificando. Se van a ir creando alhóndigas en Castilla y alfóndex en la corona de Aragón. Y aunque la estructura o la arquitectura, digamos, va a ser similar, sí que va a haber cambios en el uso. Eso lo sabemos sobre todo pues, por las fuentes escritas que nos informan de cómo las alhóndigas en Castilla van a estar más destinadas al control de determinados productos y al almacenamiento pues, de trigo, de harina, de sal. Mientras que, por otro lado, los alfóndex en la corona de Aragón, pues no van a estar tan orientados a esa función de almacenamiento, sino más bien a la de hospedería, a la de alojamiento. Por ejemplo, pues para alojar en estos alfóndex de las morerías a los mudéjares, a los musulmanes que pasarán por la ciudad y que iban a tener la obligación de alojarse en estos edificios. Y de hecho, esa mala consideración del funduk se mantiene también con los alfóndex y las alhóndigas por la regulación que se va a tratar de hacer también en ellos o las quejas que van a tener los propios administradores de los edificios. Y finalmente, ¿qué pregunta sobre el comercio y los viajes en Al-Ándalus es la que te quita el sueño? O sea, que aún no has podido responder y que más te gustaría que se resolviera algún día, si es que se puede, claro. La verdad que toda la cuestión de los funduk, sigo teniendo bastantes dudas pendientes. Algunas de ellas, bueno, giran sobre todo en cuanto a la funcionalidad de los espacios, ¿no? A cómo las actividades y las funcionalidades que nos mencionan las fuentes escritas, de qué manera podríamos verlo a partir del registro arqueológico. Digamos que por mi propia trayectoria de intentar unir el discurso histórico con la evidencia material y con la arqueología, pues bueno, tengo ese interés de seguir viendo de qué manera podríamos estudiar el registro arqueológico para seguir profundizando en cómo se utilizaban o para qué cada una de esas estancias, porque vemos ese carácter polifuncional del edificio y luego el registro material, a no ser que encontremos de repente un contexto precioso, cerrado, con objetos in situ que nos hable pues de una zona de almacén o de un dormitorio en concreto, generalmente no suele aparecer así, entonces rompemos muchas veces la cabeza intentando ver esas funcionalidades y bueno, pues por ahora estamos apostando por ese estudio arqueométrico, arqueobiológico para intentar ir más allá y ver también esa parte invisible, ¿no? Lo que queda dentro del propio sedimento, de la tierra, ver de qué manera podemos estudiar esos restos arqueológicos para precisar, ¿no? Intentar llegar a lo que nos dicen las fuentes escritas, a ese uso pues como espacios de almacén, como zonas de trabajo, como talleres, ver de qué manera cuando estamos en esas excavaciones arqueológicas podemos precisar mejor esa funcionalidad. Ese sería un poco lo que todavía me quita el sueño y en lo que sigo trabajando a día de hoy. El viaje por el comercio y la vida cotidiana de Al-Ándalus termina aquí. Dale a me gusta y dime en los comentarios qué tema de Al-Ándalus te gustaría que tratase la próxima vez. Por cierto que tienes camisetas y sudaderas relacionadas con Al-Ándalus en la tienda del programa y puedes apoyar mi divulgación en patreon.com/lahistoriahispana y ganar acceso anticipado a todo mi contenido o aparecer en los créditos. Muchas gracias a Alicia y a ti por llegar hasta aquí y hasta pronto.